¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y esto va a ser una nueva colección de videos donde me voy a basar en hacer lo que casi siempre buscamos al inicio que aprendemos un lenguaje de programación o una tecnología, que es hacer un CRUD. Un CRUD viene siendo las iniciales de lo que es Create, Reach, Update and Delete. Es decir, crear, leer, modificar y eliminar. Viene siendo crear un formulario lo más básico que puedas. Entonces en esta colección de videos me voy a dedicar a haciendo videos sobre cómo hacer CRUDs a partir de diferentes lenguajes de programación con diferente tecnología. En este caso va a ser Windows Forms y con esto voy a comenzar esta saga de videos. Primero, en todos los videos de este tipo voy a utilizar la misma base de datos, entonces va a ser muy sencillo. La tabla que tengo simplemente un identificador primary key, un nombre de varchar 50, un correo 50 y una fecha de nacimiento que es un datetime. Entonces a partir de esta tabla vamos a hacer lo que son las funcionalidades de crearlo, insertar datos, modificarlos, eliminarlos y mostrarlos. Entonces para eso vamos a ir primero a Windows Forms. Ya tengo creado un proyecto y lo que vamos a hacer al principio es representar mi base de datos en Windows Forms. En .NET hay algo que se llama Entity Framework. Quizá los que siguen mis videos ya han visto o ya están hartos de ver tantas veces que hago esto, pero eso es para las personas que no saben hacerlo. Vamos a crear un nuevo elemento, clic derecho, crea una carpeta para separarlo por capas, ya que el Entity Framework cuando tú lo creas, se crean muchos archivos, nada más no se crea uno, sino que se crean muchos archivos, una clase por cada tabla que tienes en la base de datos, siempre y cuando la hayas agregado, como voy a hacerlo a continuación. Primero aquí vamos a ponerle el nombre que ustedes deseen, yo voy a poner DB, y voy a poner designer desde base de datos porque ya la tengo la tabla hecha. Voy a poner mi cadena de conexión, es localhost de SQL Server, pongo el usuario y el password que utilizo y aquí voy a seleccionar la tabla que se llama CRUD, la base de datos que se llama CRUD. Probamos conexión y va a decir que es excelente, correcta, aceptamos. CRUD Entity, le pongo que incluya los datos en la cadena de conexión, sí. Entity Framework 6, sí. Y aquí me va a mostrar las tablas que tengo en esa base de datos. En este caso nada más tengo una. Entonces, una vez que recupera la información, va a mostrar eso. Y aquí ya simplemente voy a la tabla, selecciono, finalizar. Entonces lo que hace este proceso es mapear mi base de datos a clases de C#.NET. Entonces de esta manera ya no tengo que hacer los típicos inserts, updates, deletes, selects de SQL, sino que ya me los hace directamente el Wizard de Entity Framework, me hace todos los métodos que hacen esa funcionalidad. Yo simplemente le invoco como un método más de esta clase que yo no hice, las hizo el Wizard, el administrador de Entity Framework. Obviamente ahorita está haciéndolo, por eso no se ha mostrado, está trabajando el hámster de mi computadora. Ahora, como podemos ver, ya está la tabla mapeada. Es una tabla que parece una tabla de entidad-relación, pero es una tabla, una representación del Entity Framework de lo que yo he mapeado. Entonces, ¿yo cómo utilizo esto? ¿Cómo lo muestro en Windows Forms? Bueno, en Windows Forms ya hay... La ventaja de Windows Forms es que funciona con los elementos nativos del sistema operativo, por eso es mucho más rápido que Windows Presentation Foundation. Obviamente ya hice un video sobre eso, sobre Windows Form va a morir, no va a morir, es una estupidez eso. No van a morir las aplicaciones de escritorio porque evolucionaron a una nueva arquitectura de trabajo, que es trabajar con los servicios web. Es parecido a final de cuentas como trabajan las apps. Entonces es lo mismo, nada más. Les dicen aplicaciones de escritorio porque se con un sistema operativo, pero al final las apps también funcionan en un sistema operativo llamado Android, por ejemplo. Estupideces. A ver, ok. Aquí vamos a poner un elemento llamado data, un componente. En Windows Forms existen los componentes, ya hay muchísimos que te ayudan nativamente a hacer la funcionalidad, es decir, ya es muy raro, sí, bueno, no es tan raro, pero regularmente te resuelven la mayoría de problemas en cuanto a los componentes que necesita un usuario. En este caso, yo necesito aquí un componente llamado, por ejemplo, necesito que mi pantalla se divida en dos. Hay un componente llamado split container. Entonces aquí yo lo rastro, pero a mí no me gusta esto. Yo lo quiero que esté al revés, que esta rayita no esté de la manera paradita, que está acostadita. Entonces, aquí le digo
en orientación. ¿Dónde está? Aquí está. Pongo que sea horizontal. Entonces aquí ya, de esta forma, yo ya puedo poner botones arriba y abajo mis datos, mi lista. Entonces aquí voy a poner nada más que esto sea fill, que no se pueda mover. Joder, panel 1. Ya. Entonces aquí yo puedo poner un componente llamado Data Grid View, que viene siendo una tabla para mostrar elementos. Lo arrastro. Ay, se pusieron 2. No. 3. Voy a quitar los que se pusieron de más. Bueno, ¿yo cómo hago para que esto se haga responsive, por ejemplo? Esto hay una propiedad llamada doc. ¿Sí? Le digo, hazte el tamaño de tu padre. De esta manera yo ejecuto, compilo y ya se hace un punto exe. Así de rápido se hacen las cosas en Windows Forms. Este es un punto exe. Y si se fijan, está compilando. Y es nativo de Windows, entonces no es como que cree componentes como en Java, que se creen componentes. Me falta ponerle otra propiedad. Se fijan, se hizo ya del tamaño. Y así de rápido es un formulario. Sin tanta guaja. Entonces aquí voy a seleccionar el container para poner una propiedad que se me olvidó ponerle. Se llama... ¿Dónde está? Es split fixer. Está. Ya. Ya se puede mover esto. Ok. Entonces ahora yo como muestro los datos aquí. Una vez que entro al sistema, lo que voy a hacer, di doble clic en la barra de título de mi formulario. Esto te manda directamente un método que se ejecuta cuando inicia el formulario, cuando se carga, por si llama load. Entonces aquí lo que voy a hacer es invocar el Entity Framework. Para eso voy a utilizar la instrucción using, que es para crear un objeto y el objeto muera, no solamente viva aquí, en este universo. Entonces aquí vamos a poner, primero voy a traerme la clase de el namespace donde está mi Entity Framework, que se fijan está dentro de models. Entonces tengo que poner CRUD Windows Forms.models, es navegar. CRUD Windows Forms.models. Entonces ya puedo hacer uso del Entity Framework. Entity Framework, CRUD Entities, db es igual. Este es mi contexto para hacer mi objeto tipo Entity Framework que acabo de crear mapeado. Y aquí cómo hago para obtener los datos de la tabla. Aquí muy sencillo. Vamos a utilizar algo llamado LinkQ. Tengo muchísimos videos ya donde explico todo eso. Esto bar también yo lo explico. Es prácticamente hacer objetos que se crean al momento de se inicializan. Es decir, al momento que yo hago esto, el objeto va a tomar un tipo posterior. Es decir, el tipo se lo da esto, la sentencia de la derecha. Entonces aquí vamos a poner db, pueden poner la letra que ustedes quieran, es un alias, db.user, o ¿cómo se llama? Punto tabla, el nombre de la tabla, pero ya es como un objeto, esto se llama LinkQ, y aquí vamos a poner select d. Entonces, yo como le asigno estos datos a mi Data Grid View. Mi Data Grid View tiene un name, un nombre. Voy aquí, propiedades, y el nombre aquí está. Está aquí, Data Grid View 1. Entonces ya sé cómo se llama, entonces ya que puedo ponerle en mi Data Grid View, tiene una propiedad llamada Data Source, y esta le doy que la lista me la mande como lista, to list, y de esta manera se llena de datos. Obviamente no tengo datos por ahora. ¿Se fijan? Se llena por lo menos con los campos, pero no tengo datos. Entonces vamos a meter datos, pero este método me lo voy a separar porque voy a invocarlo en 2-3 partes. Lo voy a invocar en .NET. Tú puedes utilizar unas cosas que se llaman regions, que sirven para crear código el cual puedas encapsular. Es decir, es independiente de la programación, simplemente es para que no tengas tanto pinche código a la vista. Entonces aquí yo hago un método llamado private void refresh, refrescar la tabla. Entonces aquí este método lo invoco aquí al iniciar. ¿Por qué? Porque cada que inserte nuevos datos voy a invocar ese método. Para no repetir este código hago un método. Entonces ahora vamos, ¿cómo se hacen las inserciones? Esto viene siendo un select de SQL. Aquí abajo puse un curso completo de Entity Framework que puedes aprender en 10 minutos, no es complejo. Entonces aquí vamos a crear un botoncillo maldito, aquí está. Vamos a ponerle que sea este botón, que sea el texto nuevo. ¿Qué va a ser nuevo? Va a abrir un nuevo formulario.
vamos a crear el formulario. Vamos a crear una carpeta que se llame presentación. Entonces ya tengo separada mi acceso a datos en Models y tengo otra en presentación donde voy a poner los formularios. Agregar nuevo elemento. Esto es una capa. Así es como se hacen las capas. Separando código por funcionalidad abstracta. Entonces aquí vamos a crear en general en Windows Forms un formulario. Entonces aquí voy a ponerle frm tabla. Vamos a llamarlo así. Entonces aquí este formulario lo que voy a hacer es, voy a quitar el maximizar y el botón de minimizar. Voy a propiedades, selecciono y aquí me voy acá, maximize box, lo quito, minimize box, lo quito. Entonces ya se quitan. Entonces ahora voy a hacer que no se pueda modificar el tamaño. Entonces aquí dice que se puede modificar porque es disable. Entonces aquí lo voy a poner que sea fijo, simple fijo, fast simple. Ya si no se puede modificar, le voy a quitar el nombre. Entonces yo como invoco este formulario, primero voy a ponerle los componentes que necesito. Voy a poner esto fijo. Hay un componente llamado label que sirve para poner texto. Entonces aquí yo voy a ponerle los campos que tenemos en la tabla. Nombre. El otro se llama correo. Y el otro se llama fecha de nacimiento. Entonces para los dos primeros voy a agregar text box normales, ya que es un texto libre. Pero aquí ya puedo ir filtrando las validaciones de lo que viene siendo, por ejemplo, la longitud de la caja de texto. Voy a la base de datos y dice que máximo son 50. Entonces yo aquí ya puedo poner esa propiedad para que el usuario no meta más datos de esos. Aquí hay una propiedad llamada max length. Le voy a poner 50 y la otra le voy a poner también 50. Ahora, fecha de nacimiento. Hay un componente llamado date time picker. Entonces es el apropiado para la fecha de nacimiento. Aquí el formato pues se ve medio pedorrón porque domingo 21 de octubre, bueno, igual sí es entendible, es algo más visual para un humano. Yo no utilizo mucho ese formato, pero sí es más visual para un humano. Entonces aquí vamos a poner un botón ahora que haga el guardado. Y aquí guardo. Entonces aquí está. Voy a quitarle unas propiedades que se llama show icon para que no se muestre el icono y show in text bar para que no se vea la barra de tareas porque ya tengo el programa principal, entonces no tiene caso que se vea la barra de tareas. Entonces ahora aquí vamos a ponerle un nombre, un texto arriba que diga datos de tabla tas. Entonces ahora yo como abro este formulario está dentro de presentación, se llama frm tabla. Voy a form, le doy doble clic al botoncito y aquí pongo frm presentación, otra forma de navegar, punto frm table tabla, y aquí voy a ponerle frm tabla igual a new, y así ya creo una clase de mi formulario. ¿Cómo la abro? Hay dos formas de abrirlo, hay una llamada show y otra show dialog. En este caso, como es hija de un padre, voy a ponerla como show dialog para que tenga todo el foco, es decir, no pueda irme al padre hasta que la cierres. Show dialog. Y después de que haga algo, voy a refrescar el listado. Entonces vamos a probar. Corro, ejecuto. Se fijan cómo cuando estás trabajando con Windows Forms compila rapidísimo. Es decir, no es como cuando trabajas con un proyecto web. Yo aquí esto se puede maximizar, se puede minimizar. Luego maximizar, doy nuevo. Y aquí está en la cajitas de texto. ¿Se fijan? Muy sencillo. Ahora yo como guardo esto. Vamos a ir acá. Vamos al frm table, le doy doble clic a guardar. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Using, para hacer invocación de Entity Framework. Obviamente voy a ir por ella, por el namespace. Acuérdense que es el nombre del proyecto. .models. Entonces ya puedo hacer uso de él. Igual puedo poner toda esta cadenota, el Entity Framework. Pero a mí me gusta cuando trabajo en Entity Framework, como va a hacer acceso a muchas cosas, entonces me gusta trabajarlo así, para que no se vea tanto código.
Entonces aquí vamos a poner db entities, ¿cómo se llama? Entities, ahí está, CRUD entities. Entonces aquí para agregar un nuevo dato. Primero, vamos a ver cómo se llaman estas cosas. Los componentes tienen un nombre para hacer acceso a ellos. Entonces ese nombre voy a ir a ver cómo se llama. Oye, aquí no. Aquí. Aquí. Y ese nombre se llama, aquí está, name. Voy a ponerle, este se llama textbox 1, textbox 2. Y se llama daytime picker 1. Igual puedo cambiarlos. Por ejemplo, puedo ponerle este nombre. Así es más fácil de identificarlo. Para cuando ya es más difícil decir, ay, ¿cuál era el 2? Correo. Y el daytime picker, vamos a ponerle DTP, fecha, nacimiento. Entonces así es más fácil identificarlos. Entonces yo cuando voy aquí a guardar, para acceder a esos datos, primero voy a crear una entidad de mi tabla de Entity Framework. Y mi tabla se llama tabla. Qué mamón. Tabla igual a new tabla. Entonces esta entidad es la clase que se hizo a partir de mi base de datos. Por eso se llama tabla. Se llama como aquí. Como aquí. Tabla. Entonces voy aquí. Como lleno los datos. Muy sencillo. Punto nombre es igual a nombre. Txt nombre. Punto text. Es la propiedad que te regresa el texto del componente. O tabla. Punto correo. Es igual a text. Correo. Punto text. O tabla. Punto fecha de nacimiento. Es igual a daytime picker. DTP. Punto fecha de nacimiento. Y esta se llama value. El value solito ya te regresa un daytime picker. Daytime, que diga. Este es un daytime. Entonces, por eso es bueno utilizar el componente adecuado para fechas. Porque ya no tienes que andar casteando, viendo si la fecha es una fecha real, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya te ahorras mucho trabajo. Entonces ahora yo como agrego esto a la base de datos, simplemente doy db. El nombre de mi entidad, punto add. O tabla. Y aquí todavía no se agrega. Agrego a la entidad. Pero para decirle, guárdame en la base de datos, tengo que poner db.saveChain. Entonces vamos a hacer la prueba. Y vamos a ver si se agrega. Nuevo, Pepe, hotmail.com. La fecha de nacimiento, vamos a poner aquí, lo bueno es que puedes darle clic aquí, rápido navegas hasta la década que tú desees, pones el año, pones el mes, pones el día, guardas. Obviamente aquí ya guardó, pero a mí se me olvidó poner algo. Se fijan, ahí abajo se vio. Se me olvidó poner que cuando esto sea correcto, this.close, para cerrar el formulario. Entonces aquí vamos a repetirlo. Se fijan, ya hay datos. Ya hay datos. Ahí están, el que hay que agregar ahorita. Entonces vamos a agregar otro. María, hotmail.com. La fecha ya vamos a dejar eso. Se fijan, ya se agregó solito. Hay muchas personas que utilizan el bind. El bind es otro tema sobre cómo hacer que esos componentes se binden a la base de datos. A mí no me gusta eso porque de repente no te permite hacer validaciones tan fáciles, validaciones de negocio, etc. Es como cuando haces un catálogo rápido, pero hacerlo de esta forma tampoco es que sea lento. O sea, ya vean, el tiempo que llevamos ya hicimos un formulario. Entonces ahora yo cómo hago un editar. Primero para el editar necesitamos obtener el ID que ya está aquí para obtener los datos, obviamente. Entonces la siguiente manera vamos a obtener eso. Para eso primero vamos a cambiar en nuestro data grid view, lo seleccioné, es esto gris, que no permita hacer múltiples selecciones, es decir, que no pueda seleccionar múltiples celdas. Y este voy a ponerlo en false, que sea read only para que no puedan modificar los datos. Y de esta manera ya me va a permitir seleccionar. Falta creo que el modo de selección. Creo que es Selection Mode. Aquí quiero que seleccione Full Row Select, para que se seleccione cuando pongo el mouse toda la fila. Entonces yo cómo puedo acceder al dato, es decir, si se fijan, vamos a hacer algo, vamos a correrlo, ahorita les explico por qué puse ese botón. La celda que yo necesito es el ID. El ID es la primera celda, es decir, está en la celda 0. Entonces ya sabiendo dónde está, yo ya sé cuál dato necesito. Entonces necesito seleccionar el que está seleccionado. Qué mamón. Cuando esté seleccionado un dato, yo con editar voy a poner regresame el ID que está en
A ver, se llama Data Grid View 1. Para obtener, regresarme a la rows, la fila, donde mi Data Grid View 1 está seleccionada la current row, es decir, la que está seleccionada. Dame el índice. Regresame de eso, la celda, obviamente la número 0, que es la que está el ID, punto value, punto toString, y todo esto lo voy a meter dentro de un int.parse. Entonces, repito, mi Data Grid View, su arreglo de filas, voy a darle el índice de la fila que está seleccionada, es decir, está seleccionada la 0, la 1, la 2. De esa voy a poner la celda, una cosa es la fila, otra la celda, que es la 0, que tiene la ID, el valor, lo convierto a toString y lo casteo lo parseo a. Entonces ya tengo el entero. Entonces primero esto igual lo voy a meter en un helper para que no se vea tanto código. Private int, que me pueda regresar null, get ID. Entonces así. Entonces aquí yo voy a poner return, voy a poner un try catch, por si no está seleccionado nada, ¿qué puede pasar? Si no hay datos. Return null. Entonces aquí voy a poner return esta pendejada. Así es sencillo. Entonces ya, tengo mi método que hace esta funcionalidad. Aquí me falta una llave. Y aquí yo me voy y obtengo el get ID. Y obviamente aquí me falta hacerlo un label. Un label es poniendo un símbolo para que permita nulls. Entonces si esto es diferente a null es porque hay algo seleccionado, por lo cual voy a abrir el nuevo formulario. Bueno, voy a utilizar el mismo. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a modificar. fr es presentación .frmtable o frmtable tabla, título en inglés. Y aquí vamos a abrirlo. Entonces aquí ya se va a abrir. ¿Pero qué? Se va a abrir igual que el de nuevo, no va a tener datos. Entonces yo cómo puedo hacer que esto detecte si hay datos. A esta vamos a crearle un... Ay, ¿sabe qué hice? F12. Acá. Ya, es que me agarra dos. Es que ahí es como es parcial. Ok, aquí voy a dar un doble clic. Voy a agregarle un atributo que se llame... public in label ID. Entonces en el constructor voy a poner que si mandas ese ID label, eso lo asigne. This.id es igual al ID. Entonces si lo mandas o si no lo mandas va a ser nulo. Entonces por lo cual esto va a ser nulo. Entonces si lo mandaras, es decir en el caso de editar, aquí voy a mandar el ID porque lo tengo arriba. Entonces si lo mando, esto te permite poner que esto sea opcional. Si no lo mandas se va a poner algo null y este valor va a ser null. Entonces como ya sé que cuando venga algo es porque voy a editarlo, muy sencillo. Aquí lo que voy a hacer es cargar los datos. Voy a hacer un método que se llame private void carga datos y obviamente aquí voy a hacer uso de Entity Framework. Ahora voy a obtener no una lista sino solamente un dato, un registro de mi base de datos. Entonces me copio esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí doy tabla. Vamos a crear un atributo global llamado tabla. Se llame o tabla y sandul. Entonces aquí vamos a poner o tabla, el atributo que acabo de crear arriba, from d int b punto tabla, tráeme. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a hacerlo de otra forma porque ya vimos cómo hacerlo con LinkQ. Vamos a hacerlo con db.tabla.find, encuéntrame. Esto va directamente a hacer un where sobre el primary key, en este caso que es el ID. Entonces, aquí me trae un registro, obviamente. Y aquí lo que voy a hacer es cargar los componentes text, los datos que están seleccionados en ese ID, que están capturados en ese ID. Aquí está el nombre, text, tabla, nombre. Y el último es datetime picker, fecha de nacimiento, value es igual a tabla, fecha de nacimiento.
Vamos a ver si funciona. Solamente aquí falta que si ID es diferente a null, cargamos los datos. De esta manera va a funcionar tanto para editar como guardar. Obviamente me falta hacer la edición de datos. Entonces aquí se fijan, yo selecciono, doy a editar, ya se cargan los datos. ¿Se fijan? Cierro, se cargan los datos. Está toda madre, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es que cuando yo le mueva ahí, se editen. Entonces aquí ya como sabemos que cuando está el botón, este botón es el de guardar. Entonces si voy aquí, doy doble clic, la funcionalidad de guardar. Aquí nada más va a cambiar algo. Si ID es diferente a null, digo, es igual a null, vamos a ir por esa tabla para crear la nuevo objeto y lo guardamos. Lo hacemos add. ¿Se fijan? Es decir, este objeto ya es un atributo de la clase de mi formulario. Entonces aquí digo, si es diferente, si es igual a null es porque es nuevo, por lo cual no tiene ID. Entonces házmelo new. En caso contrario, edítame los datos de la entidad. Entonces ahora, ya que está editado, obviamente aquí la add, en lugar de add vamos a poner otra vez otro if, ID es igual a null, se va a hacer add. Por el contrario, vamos a ponerle db.entry. ¿Cómo era? Entry. Creo que es así. State. Es de que le indica el Entity Framework que esto ha sido modificado. Punto es igual a system.data.entity state, me lo autocompletó, punto modified. Entonces de esta manera el SafeShanks debe funcionar igual. Vamos a hacer la prueba. Editamos, vamos a ponerle pp2. A ver, aquí hay algo mal. De hecho, lo mal no es el cambio de la base de datos, sino que yo nomás lo abrí, pero no hice refrescar tabla. Entonces vamos a probar. Se abre, se ejecuta. Y vamos a editar. Pepe, vamos a ponerle Pepe, el chamuquín 666. Guardamos y está, editado. Ahí se edita. Ahora vamos a eliminar, que es lo último. Vamos a copiarnos esto. Y el eliminar es muy sencillo porque el eliminar, damos clic, nos copiamos esta pendejada del editar, todo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, obtengo el ID seleccionado. Si diferente a null va a funcionar, si no, no va a hacer nada. Y yo como lo elimino, pues haciendo uso de Entity Framework. Vamos a poner aquí Entity. Root Entities, db es igual a new, Voy por el dato. Es igual a db. Acuérdense que para ir por 1, por el ID es find. Y pongo el ID. Y ahora db.remove, db.tabla.remove y le doy el objeto. Y db.savechange. Y así se elimina. Vamos a hacer la prueba. Vamos a eliminarlo. Vamos a la base de datos para ver que están los datos aquí. Ahí están los dos datos. Vamos al formulario. María, vamos a borrar Pepe por malvado. Ah, este es... Uy, puse editar. Le puse luego se van a confundir. Falta ponerle eliminar. Eliminar. Vamos a ponerle un rojo satánico. Ahí está. Se eliminó. Vamos a la base de datos. Se eliminó. Así de sencillo se hace un CRUD en Windows Forms con C#.NET Entity Framework. Así de sencillo. Si les gusta que este tipo de videos, comenten, denle me gusta, compartan, esto es gratuito. Si les gusta que siga con este tipo de videos, pues díganlo en la caja de comentarios. Gracias y saludos a todos.